Hoy me lo comentaban justo. Así es que, bueno, chicos, les agradezco su asistencia, como siempre, ya somos una familia Accepted que nos juntamos todos los sábados y hoy día lo que nos toca ver, que es lo que ustedes están estudiando esta semana, es el Hola, Julián. módulo de paisajismo e iluminación de Accepted. Recuerden que todos estos cursos y estas materias que estamos pasando es lo que la ICA llama materias esenciales. Son módulos que se consideran para la certificación de la ICA. Entonces, por eso están como formateados de esta manera. Y este módulo, yo le decía a Carlos que vamos a tener que colaborar mucho porque en un principio él hizo muchos de los dibujitos y mucha de la información que hay en este módulo fue creada por el mismo Carlos Gutiérrez. Así que ahí, Carlos, después tú me vas a colaborar. Perfecto. Pero iniciando, bueno, lo primero es que de manera súper evidente todos nosotros ya pasamos por el nivel introductorio y este curso va a terminar en el nivel intermedio, que es un poco más complejo, pero dentro del ABC de Accepted, el paisajismo y la iluminación son piezas claves. ¿Y por qué son piezas claves? Porque definen mucho lo que es la ciudad, definen mucho los barrios y definen mucho el espacio urbano. Y que haya más luz o menos luz o más luz es más seguridad, que es la pregunta que hemos estado comentando en la plataforma, e incide mucho, porque ya hemos visto por las respuestas que ustedes han elaborado, que efectivamente es muy relativo, depende mucho, depende del problema accepted que detectemos con el diagnóstico, depende de cuál fenómeno nosotros queramos intervenir, es distinto si nosotros trabajamos la percepción de inseguridad, que sí tiene que ver mucho con la iluminación, a que si estamos trabajando otro tipo de vandalismo, estamos trabajando otro tipo de delito de oportunidad. Entonces, ¿el más luz es más seguridad? Es una gran pregunta, no se responde tan fácil, es casuística la mayoría de las veces, y por eso es importante que entendamos como el peso que tiene la variable de iluminación, y que lo entendamos apropiadamente desde la óptica accepted. Por otro lado, el paisajismo o cómo se diseña el paisaje urbano incide muchísimo en los comportamientos de las comunidades, de las personas. Un espacio urbano, como se muestra en esa imagen, nosotros siempre hablábamos con Carlos justamente de la triada, de poner una iluminación, un banquito para sentarse y ojalá un basurero, para que estuviéramos de alguna manera fomentando cierto tipo de conductas en el espacio urbano. Nos da lo mismo si un paisaje urbano genera lugares trampa, donde alguien puede esconderse o puede esconder un botín, a un paisaje urbano que es más despejado, como el que estamos viendo en la foto. Entonces, el objetivo general de este módulo que ustedes están tomando, bueno, es repasar justamente el significado y la relevancia que tiene la variable de iluminación y paisajismo en la seguridad urbana desde la óptica de la metodología Accepted. Lo primero que tenemos que ver, y un poco lo que les estaba comentando, que en la seguridad urbana, tanto el paisajismo como la iluminación son dos variables que pesan mucho, que no dan No se ve, lo mismo. Maca. ¿No? No. ¿No será? ¿Qué raro? ¿Y usted? Aparece el No, navegador. aparece solo el icono de la presentación, pero las diapositivas no se despliegan. Mira, qué raro. A ver, voy a ver si... Solo ábralo desde su carpeta. No, sí lo abrí, pero... A ver, voy a ver si se puede... A ver. Espera. ¿Y ahí? Ahí va, ahí va. Ahí está. Ah, qué bueno, por suerte. Hola, Mercy. Hola. Ya, y vamos a ver... estamos grabando, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, el paisajismo y la iluminación tienen mucho que ver con la seguridad urbana y la seguridad ambiental. Y tienen que ver porque de alguna manera influye la forma en que nosotros diseñamos el paisaje con las actividades que nosotros promovemos que ocurran en el espacio público. Jeffrey decía en sus libros originales que uno a través del diseño ambiental puede inhibir comportamientos o puede incentivar comportamientos. Y por eso no da lo mismo, como ustedes ven en la imagen, si nosotros tenemos infraestructura o espacios de paisaje que tengan actividades para los jóvenes, es altamente probable que los jóvenes quieran participar en estos espacios. Y viceversa, si es que no consideran las necesidades de los jóvenes, es muy probable que estos jóvenes busquen otro lugar.
cuando nosotros hablamos de iluminación y de diseño del paisaje, hay recomendaciones que son generales de diseño que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Estas recomendaciones generales de diseño se pueden estudiar en varios manuales de diseño que existen ya en la región hispana. Tenemos el Espacio de Escolares Seguros, que lo hicimos con Carlos. Existen otros manuales que se han hecho en Honduras, y hay hartos manuales, yo me imagino que en Ecuador también deben haber manuales, que ya se han hecho con experiencias de CEPTED, pero sin duda que hay que considerar componentes como la altura, el distanciamiento y la visibilidad. La visibilidad tiene todo que ver con el primer principio de CEPTED, que es vigilancia natural. Cuando nosotros hablamos de iluminación y seguridad ambiental, nosotros estamos pensando en la iluminación tanto de día como de noche. Y cuando tenemos iluminación también podemos definirla con buenas y malas prácticas. Por ejemplo, una buena práctica de noche es cuando nosotros podemos ver y ser vistos con iluminación pareja. Una mala práctica de noche podría ser que nosotros no tengamos una visibilidad muy nítida, porque existe efecto cebra. El efecto cebra es cuando existe poca homogeneidad en el tratamiento de la iluminación. Y es un poco lo que aparece en esta imagen. Una buena iluminación, por lo tanto, debe ser continua y pareja, evitando el efecto cebra y también el deslumbramiento o el encandilamiento. De noche, la capacidad sensorial de percibir el entorno está más limitada. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos apoyar al peatón a que incremente su campo de percepción y no inhibirlo. Existen distintas formas de iluminación. Espérense, que ahí estoy apagando los micros porque se escucha como un sonido de fondo, pero no sé de quién será. Ahí, creo que ahí se apagó todo. Sí. Existen distintas formas de iluminación. Por ejemplo, nosotros podemos iluminar objetos en el espacio, que podrían ser rayos concentrados, como se llama, y podría ser una escultura, por ejemplo, si desde la perspectiva del reforzamiento territorial es importante. También podemos hablar de luz extendida, que la luz extendida de alguna manera cubre gran parte de la superficie y nos permite, por ejemplo, como se observa en la imagen, tener una luz alta que está sobre la copa de los árboles. También existen otras opciones como una luz tipo acento, que lo que busca es acentuar ciertas formas vegetales. Por ejemplo, acá se observa en la imagen como una lámpara, una iluminación de piso está alumbrando un árbol cuando este árbol es importante. Existen otros, por ejemplo, acá es un efecto de luz de luna que consiste en iluminar árboles como si fuera luz filtrada desde arriba. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que efectivamente los recursos del diseño del paisaje y del diseño de un proyecto de alumbrado público son muy variados. Cuando uno va a trabajar con los municipios, y eso me pasa bastante, que ellos responden al problema del alumbrado público de una manera muy cuantitativa. Lo que buscan es cubrir una problemática que existe respecto a cantidad de postes o a cantidad de lámparas que tienen que tener en el territorio, pero no desarrollan un plan de alumbrado público que tenga que ver con los hotspots delictivos o que tenga que ver con propiedades del paisaje urbano que les gustaría relevar. Es así como en distintos casos y proyectos hemos podido desarrollar de manera un poco más casuística y un poco más intencionada el tipo de luz que queremos hacer. Por ejemplo, un tipo de luz que a mí me gustó mucho cómo quedó fue en Puente Alto, justamente, cuando teníamos cubierto el parque de alumbrado público, pero apareció una problemática puntual con unas mujeres que salían de noche, o sea, volvían de noche del trabajo hacia sus casas y generaban como una fila de peatonal de puras mujeres, bueno, también había hombres, pero en gran mayoría mujeres,
que circulaban desde la estación de metro hacia sus casas. Y estas mujeres manifestaban una alta percepción de inseguridad, pero no había dinero o no estaba la posibilidad de volver a licitar para poner alumbrado público. Entonces, ¿qué es lo que hizo el municipio? Desarrolló las luminarias móviles, que fue una estrategia muy interesante. Y estas luminarias móviles consistían en lámparas de alumbrado, pero puestas sobre unos carros con ruedas. Y de noche, cuando se generaba esta hilera peatonal, estas luminarias móviles estaban circulando e iban acompañando al peatón. Esa es una manera muy simple de ejemplificar a qué nos referimos con que el alumbrado tiene que estar de acuerdo a un problema puntual en un lugar bien específico. Luego, nosotros podemos ver que existen distintas categorías de aparatos de iluminación y en estas categorías hay terminología común en los proyectos de iluminación que es importante que uno empiece a manejar. No es necesario que nos transformemos como Scepted Practitioners en expertos en iluminación, pero probablemente nos toque conversar con los que llevan el proyecto de iluminación. Y por eso es importante que manejemos esta terminología. Por ejemplo, entender qué es una candela, que es la unidad de intensidad de una fuente luminosa en una dirección determinada. ¿Qué es el color? Que es el índice de fidelidad con que las fuentes luminosas reproducen el color de los objetos, y que es importante entender que la luz también tiene color y que uno puede acentuar eso, que es la depreciación luminosa, que es la pérdida de salida por acción del tiempo de vida de la lámpara. ¿Qué es la luminancia? Que es la luz proporcionada por una superficie, ya sea por reflexión a ella o porque corresponde a un objeto que emite la luz. ¿Qué es la iluminancia? Que es la luz incidente o el iluminado de una superficie. ¿Qué es un lumen? Es una unidad cuantitativa de medida referida a la cantidad total de energía luminosa emitida por una fuente de luz, sin considerar la dirección de su distribución. Un lux, que también es muy común en los proyectos de alumbrado, es la unidad de medida intencional de la luz y es igual a un lumen uniformemente distribuido sobre una pared de 1 metro cuadrado. ¿Qué es el deslumbramiento? Corresponde a un punto de superficie de luminancia que está por sobre la situación normal de adaptación del aparato visual. Uno puede decir que queda deslumbrado, un peatón queda deslumbrado, pero es interesante saber cuál es la definición técnica. ¿Qué es contaminación lumínica? Puede definirse como la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, direcciones, rangos espectrales u horarios innecesarios para la realización de las actividades previstas en la zona en que se instalan las luces. Por ejemplo, acá en Chile ya existen, no sé en sus países, lo podemos comentar luego, pero ya existen ordenanzas que regulan de alguna manera la contaminación lumínica y que exigen que en los proyectos de alumbrado público se instalen cierto tipo de lámparas y se rechazan otro tipo de lámparas que no tienen considerada la contaminación lumínica. Desde la perspectiva ya del paisaje urbano, que es la otra derivada que tenemos en este módulo, también es importante tener en cuenta ciertas consideraciones, especialmente pensando que ustedes como Scepted Practitioners pueden incidir en proyectos o pueden intencionar proyectos en barrios o en áreas metropolitanas o en ciudades completas. Primero, lo primero que tenemos que considerar es lo que es la escala urbana. Tenemos que entender cuál es la dimensión de escala con la que estamos interviniendo. Uno puede intervenir a escala peatonal o puede intervenir a escala personal, muy conectados con conceptos de tercera generación, cuando hablábamos que la persona y sus necesidades de trascendencia es lo más relevante, pero también uno puede intervenir a escala barrial, o también puede intervenir a escala comunal o a escala de ciudad. Entonces estas tres diversas escalas es importante, o 4, es importante tenerlas en consideración. ¿Por qué? Porque incluso pueden haber proyectos que son multidimensionales. Es decir, tienen una componente que es en la persona, otra componente que se conecta con el barrio y otra que se conecta a nivel más metropolitano. Y lo importante es que ustedes como Scepted Practitioners especialistas tengan claro que existe esa articulación y esas escalas. La escala zonal, por ejemplo, y acá tomábamos como ejemplo un parque urbano.
que esté compuesto por 5 zonas, y efectivamente es importante, si nosotros hablamos de un parque urbano, considerar dentro del proyecto del paisaje cuáles serían cada una de estas zonas y cómo se interrelacionarían, cómo se articularían estas zonas entre sí. Y esta interrelación o esta articulación entre zonas es súper importante, porque por otro lado también se ha descubierto, y hay harta evidencia que muestra que justamente en los límites entre zonas es donde tiende a decaer la vigilancia natural y tendería a localizarse potencialmente el delito de oportunidad. Una de las escalas que sí o sí es fundamental, porque las otras son muy importantes y un Scepted Practitioner las tiene que tener como a mano, pero una escala que es fundamental es la escala peatonal. Y esta escala peatonal es tan importante porque es el ser humano el centro de la estrategia Scepted, que puede potencialmente ser víctima de un incidente delictivo, pero también percibir el temor o la angustia de potencialmente ser víctima de un incidente delictivo. Entonces tenemos que tener una mirada muy detallada de cómo se diseña a escala peatonal. ¿Cómo diseñamos los pavimentos? No da lo mismo qué tipo de pavimentos diseñamos, porque si es un pavimento que es todo irregular y que genera la posibilidad de caerse, ahí estaríamos en grandes problemas, porque si una potencial víctima está escapando de un potencial agresor y se tropieza porque diseñamos mal el pavimento, no es un pavimento que es colaborante. También es importante la información ambiental que uno pone a escala del peatón. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes observan, el pavimento es bien parejo, pero está claramente demarcada una indicación de que también pueden transitar en silla de ruedas, y esa indicación está a su vez iluminada por una lamparita que se preocupa de que si es de noche esa indicación esté bien señalizada y que sea legible. Entonces son bastantes detalles de la microescala que sí o sí hay que tener en cuenta. Otro aspecto que es súper interesante cuando diseñamos el paisaje urbano en las distintas escalas es la conformación del perímetro. Por ejemplo, si nosotros diseñamos una plaza, o si nosotros diseñamos un parque, como estábamos hablando, o un área verde, o diseñamos una plazadura, el tipo de espacio urbano que estemos diseñando, de alguna forma siempre va a existir una suerte de perímetro. Y este perímetro es fundamental definirlo con tiempo, que no sea como una solución parche, porque tiene mucho que ver con la oportunidad delictiva. Por ejemplo, uno de los grandes dilemas que se presenta cuando uno diseña un parque es si se le pone reja o no se le pone reja. Y esto nos pasa en todas partes del mundo. A mí me tocó en Buenos Aires, a todo esto, acá aprovechando de comentarle a los amigos que son argentinos, pero me encanta las veces que he ido a Argentina. Córdoba todavía no he logrado caminar mucho los espacios urbanos, pero por lo menos en Buenos Aires, que es muy impresionada por los parques que tienen. Tienen excelentes parques y encontré de distintos tipos. Encontré parques que eran más abiertos y parques que sí tenían reja. Pero es una decisión de diseño que hay que tomar con tiempo, porque esa decisión de diseño va a incidir mucho en el nivel de vulnerabilidad delictiva que potencialmente podría tener el parque. Si es con reja, ¿cómo va a ser la reja? ¿Va a ser una reja completa? ¿Va a ser una reja transparente? ¿Va a ser una reja por tramos? ¿Cómo se abriría esta reja? ¿Con qué periodo de tiempo? Si no es reja y es un muro, es algo más radical. ¿Es un muro completo? ¿Es un muro a media altura? ¿Por qué un muro? ¿Qué pasa si es un muro? ¿Cuánto lo pueden vandalizar? Si no uso reja, si no uso un muro, pero igual quiero definir un perímetro, ¿puedo usar un desnivel? Yo estuve en Buenos Aires en el Parque de la Mujer, que lo encontré fantástico ahí por Puerto Madero, y me impresionó como un talud que era una diferencia de altura, marcaba un perímetro perfecto del parque, sin necesidad de poner una reja o un muro. O usamos opciones combinadas, como también es una alternativa. Otro aspecto que es importante que yo les comentaba es cómo articulamos las zonas entre sí, o cómo articulamos esta zona, pero también cómo definimos qué uso lleva cada zona.
Y eso también es fundamental. Y cuando uno tiene un área verde grande o un espacio que puede ser potencialmente un parque o que puede ser una plaza, y tenemos que definir zonas, que se llama zonificación, cuando hacemos esta zonificación es súper interesante que consideremos las necesidades de los que van a ser los usuarios del parque. Nosotros podemos en esta zonificación tener un área de camping, dependiendo si es un parque rural, podemos tener un área especialmente para trabajos con las mujeres, podemos tener áreas deportivas, como se ve en la imagen, que sería para trabajo más quizás con jóvenes, y eso también es muy importante de definir. Otro aspecto que es súper importante y que es una herramienta muy CEPTED, que se utiliza mucho, que la hemos utilizado en México, en Ecuador, me imagino que en Argentina también, y en Chile mucho, son las conocidas como rutas seguras. Las rutas seguras son recursos de diseño que de alguna manera formalizan desplazamientos peatonales. Y estos recursos de diseño lo que buscan es que al menos en un sector del área verde o en un sector del parque nos aseguremos que haya un espacio que tenga todas las consideraciones de CEPTED. ¿Y por qué es esto? Porque tiene que ver también con un criterio de eficiencia y de sostenibilidad. ¿Y de dónde viene la idea de ruta segura? Viene de Parques de Canadá. Y en esto me recuerdo de un viaje también que me tocó hacer a Canadá en uno de los entrenamientos de CEPTED, y me llamó la atención que un parque de noche no estaba muy iluminado. Y nosotros pensábamos que, bueno, más luz era más seguridad, y que era importante iluminar mucho, especialmente los parques. Y le pregunté a los encargados municipales de ese parque, tuve la oportunidad de noche de preguntarles en una caminata exploratoria de por qué no estaba tan iluminado. Entonces me comentaron que ellos ya habían llegado como a la decisión de que era muy caro iluminar un parque completo y que ningún municipio podía sostener esa inversión o ese presupuesto, ese gasto de la iluminación. Por lo tanto, habían definido que de noche especialmente se iba a intencionar que dentro de todas las rutas del parque había una que ellos llamaron ruta segura. Y esa ruta segura era la que tenía iluminación, tenía señalética. Bueno, en el caso de Canadá tienen mucho presupuesto, tenía teléfonos de emergencia, por ejemplo. Tenía información peatonal, evitaba lugares trampa, tenía podados los árboles a cierta altura para que no obstruyeran los campos visuales, entre otras consideraciones. También otro aspecto que es importante que uno regule o que uno ordene cuando va a intencionar un proyecto de paisajismo con iluminación son las áreas comerciales o las áreas de venta dentro de estos proyectos de paisajismo. Por ejemplo, si uno, nuevamente tomando el ejemplo del parque, va a ser, va a instalar locales comerciales o va a instalar pequeños kioscos, es importante que uno regule cómo va a instalar esas actividades comerciales y que de alguna manera estas estén armónicas con relación al resto de la intervención del paisaje, porque necesitamos que sean colaborantes con CEPTED, no que de alguna manera obstruyan campos visuales, puedan generar basura, sea una imagen o una identidad discordante con la imagen general del paisajismo que uno está queriendo promover. Eso como manera de introducción. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y voy a invitarlos a los comentarios. Entonces, yo creo que muchos de ustedes tienen experiencia en trabajo de parques o de áreas verdes, paisajismo e iluminación. No sé si las quieren compartir. Tienen que quitar sus micrófonos así. Carlitos quiere partir. ¿Me escucha ahí? Sí, te escucho. Ya, perfecto. No, mira, para complementar algún par de ideas, porque yo creo que todo lo que has dicho tiene muchísimo sentido y está claramente dentro de algo que hemos venido haciendo ya de bastante tiempo. Yo diría que hay un tema hoy día, es que uno tiene que, dentro del tema del asunto del paisajismo, tiene como que adecuarse al contexto social y cultural también de donde estamos.
Te comento una idea que, bueno, en realidad la materializamos. Tú al inicio hablabas de la trilogía, que en algún momento, ya mucho tiempo, conversamos de la banquita, la luminaria y un basurero como una forma de mantener la vigilancia natural, la permanencia de los peatones en un sector. En un proyecto en la Ciudad de Gracias, a las bancas les pusimos tomacorrientes. ¿Ok? Entonces tú te puedes sentar ahí con el teléfono, cargas el teléfono o cargas una computadora, y eso ha permitido que la vigilancia y el uso de ese espacio se incremente de manera significativa. O sea, en las tardes, todas las banquitas y todos los espacios que pusimos, que están muy bien iluminados, están llenos de estudiantes que llevan sus teléfonos, sus computadoras, se instalan ahí, las conectan y están horas. Y eso nos genera vigilantes naturales durante mucho tiempo en ese parque. Entonces, ese es un tema súper importante. La otra cosa es que yo me acuerdo cuando partimos allá hace un montón de años con este tema y hablábamos sobre la iluminación, sobre el paisajismo, no era tan habitual, por ejemplo, tan alcanzable tener paneles solares. Pero hoy día, desafortunadamente, o sea, no lo pudimos implementar por una serie de razones en algunos de nuestros proyectos, pero estábamos pensando que los kioscos que hay en un parque deben tener paneles solares, de tal manera que si en la noche se va la luz, los kioscos siguen iluminados y se transforman en puntos de referencia para los peatones, para indicar los accesos, las salidas o puntos claves. Entonces el parque nunca se queda sin iluminación, porque por lo menos aquí en Honduras, y yo creo que en muchos otros países, a veces, sobre todo en ciudades pequeñas, el tema de la iluminación o de la electricidad puede fallar en cualquier momento. Entonces no basta solamente tener un buen diseño de iluminación con todos los elementos técnicos, eso no nos sirve absolutamente de nada si no tenemos la electricidad. Entonces, en ciudades como Gracias, por ejemplo, aquí en Honduras, de repente toda la ciudad por un par de horas en la noche se va la electricidad y no hay iluminación. Pero si tenemos los kiosquitos en los parques, con los colectores solares, con sus baterías, siguen funcionando. Y esos elementos ya pueden servir como un elemento, un punto de referencia para que la gente se sienta seguros. Sobre todo, habíamos pensado también en los puntos de salida, tal como decías tú, una ruta segura, y especialmente los puntos que conectan con las entradas, con las salidas a los parques, es fundamental. Y hoy día eso es perfectamente alcanzable. Hay otras lámparas que se pueden comprar hasta las grandes cadenas de ferreterías, que se ponen en los jardines, que simplemente se instalan, con la luz del sol se cargan y después en la noche sola se iluminan. Entonces, esos pequeños detalles yo creo que hay que tenerlos en cuenta hoy día con la tecnología la que tenemos a disposición y obviamente todas las otras recomendaciones como los tipos de iluminación. O sea, conversábamos el otro día, ¿no es cierto?, sobre la luz, por ejemplo, la luz de espectro completo, las frecuencias de la luz, cómo nos afecta también el ánimo, cómo nos afecta un tipo de luz que es fría, una luz que es más cálida, el tema del destello, el tema del deslumbramiento, lo que tú comentabas, que es muy frecuente verlo a veces, y no hay que ser un especialista técnico, ¿no es cierto?, con un doctorado en iluminación, para pedirle, ¿no es cierto?, a los técnicos que por favor, que cuando pongan la distancia de las luminarias entre unas y otras, no quede en el medio un espacio ciego, un espacio oscuro, el famoso efecto de cebra. Entonces, a veces pequeñas cosas son las que hacen la gran diferencia. Y como decías tú, no tenemos que ser 100% especialistas, pero sí hay algunos elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. O sea, la iluminación no nos puede provocar deslumbramiento. No puede ser tan brillante que en lugar de ayudarme a ver, me impida ver. Que no debe haber lugares, ¿no es cierto?, estos espacios oscuros, la cebra. Pero por sobre todo, tener un mínimo de garantía de que los lugares van a estar iluminados. Y es ahí donde tenemos que evaluar técnicamente las condiciones que presenta cada lugar y ver si es factible que a lo menos podamos contar con algunos sistemas solares que nos garanticen puntos estratégicos con iluminación constante. Que hoy día eso es perfectamente factible. Absolutamente, Carlitos, y también te quería preguntar si dentro de como esas innovaciones que han hecho, también le ponen Wi-Fi a las plazas, porque eso se está usando mucho en Chile también. Exactamente, el tema del Wi-Fi y el tema de tener conexiones libres, ¿no es cierto?, con los tomacorrientes para poder cargar los teléfonos, las computadoras, es un factor fundamental.
y nos ha dado una prueba. O sea, la Plaza San Sebastián en Gracias, yo creo que es uno de los proyectos más exitosos que tenemos. O sea, ese proyecto está ocupado, no sé, 24 horas al día, pero permanentemente está usado. Y lo que se pensó, ahí está funcionando. Y una gran clave de eso es precisamente tener jóvenes que van ahí con sus teléfonos, con sus tablets y sus computadoras. Qué bueno. Y se conectan y se enchufan y se cargan y Y están interactúan. ahí haciendo sus tareas, sus deberes, ¿no es cierto? Y están interactuando y están horas. A diferencia de alguien que se sienta solamente a tomarse un helado, a tomarse un refresco o algo, ahí están haciendo sus deberes escolares y están por horas. Sí. Yo no sé si el resto de los compañeros tiene algún comentario, alguna experiencia dentro de su paisajismo, de sus ciudades. Hola. Sí, Hola. justamente lo que decía Carlos, tienes toda la razón. Aquí en las universidades colocar una especie de estante donde cargan así los celulares, tablets. En la universidad hay bastante chicos que usan, pero también colocar esto también en los espacios públicos sería muy llamativo porque los chicos van allá y conectan así sus cargadores, las tablets y realizan igualmente su trabajo, igualmente como dice Carlos. Me parece sumamente la idea muy interesante porque eso podría llamar bastante al vigilante natural. Sí. Estaría ahí y podría observar. Y no es una idea de alto costo, porque en el fondo el cableado que se necesita y los toma corriente no son elementos de alto valor monetario, digamos, como para no implementarlos. Y el tema es que si tú tienes internet, pero no tienes un teléfono que está cargado y funcionando, no te sirve de nada tenerlo. Entonces, todo el mundo con la batería baja, sí, es siempre verdad, anda buscando dónde conectarse. Ajá. Oye, Cristian, ¿y allá en Ecuador ya lo usan así como dice Carlos o tú crees que sería bueno recomendarlo para que lo usen? No, en los espacios públicos no se están usando ese tipo de estante para cargar los celulares o tablets en los espacios públicos, no se usa. Pero sí se está usando mayormente en las universidades. Ya. Pero en los espacios públicos sería mucho más mejor para poder llamar así al vigilante natural, ya que estuviera ahí y cargando todo, me parece perfecto. Pero de aquí en el municipio no ha habido una especie de proyecto en el que se coloque ese tipo de estante para los espacios públicos. ¿Puedo tomar la palabra también? Sí, Max, dale. Gracias, Cristian. Claro que sí. Gracias, muy gentil. No, en primera instancia, Ecuador ha tenido, gracias a ti, Macarena, recordarás desde el año 2011, 2012, 2013, bueno, por ahí están. Cuando tú estuviste acá y generaste ya la idea de crear espacios urbanos seguros. Y a partir de esa fecha, Quito comenzó a diseñar sus propios espacios urbanos seguros basados en metodología CEPTED. Un ejemplo que les voy a poner es el último diseño de espacio urbano seguro, que aquí en Quito se considera el mejor parque de la ciudad del sur de Quito, ¿no? Está prácticamente a la salida, es en áreas marginales, pero es uno de los mejores parques. Y se contempló el sistema de iluminación, se contempló el sistema en cuanto tiene que ver a la seguridad con caminos seguros, etcétera, donde también está contemplada mucho la vigilancia natural, porque también existen espacios donde la comunidad se congrega y se reúne específicamente para hacer sus actividades comunitarias. Entonces, basándose en esta perspectiva, también se pudo colocar ahí sistemas de videovigilancia, ¿no? O megafonía IP, y también botón definitivamente puede activarlos y conectarse directamente con un centro específico del parque, de la unidad de policía comunitaria que está cercana, y acudir. Entonces yo creo que hay que complementar estas cosas definitivamente con las ideas que Carlos y Cristian han manifestado, porque es verdad, se requiere mucho más presencia de la comunidad en los espacios urbanos, y de esta manera se convertirían en verdaderos espacios urbanos seguros, especialmente con la presencia de la gente. Eso nada más, gracias.
Gracias, Max. ¿Aló? Tienes Hola. razón. Sí, Emma, cuéntenos, ¿cómo es allá en Honduras la cosa? Bueno, a nosotros nos pasó una cosa bien interesante en el Parque Central. El Parque Central, pues, se suponía que iba a estar bien iluminado y que iba a tener jardín y todo, pero no se llegó a hacer la iluminación. Resulta que el parque estaba oscuro, pero sí tenía wifi. Entonces, la gente llegaba, se conectaba y permanecía en el parque a oscuras. Entonces, pero bastante gente conectada, se acostaba y se dormía ahí, pero siempre había una patrulla de vigilancia, siempre. Entonces, pasó Semana Santa, la gente igual, todos hasta se dormían en el parque. Entonces, pero esa policía siempre permanecía ahí. Entonces, hay dos contrastes, ¿verdad? Luego, insistimos tanto que se iluminó el parque, que yo publiqué, por cierto, en Facebook una fotografía finalmente. Y es interesante cómo el hecho de que las personas que llegaban a utilizar el Wi-Fi, ellos estaban entretenidísimas, la policía alrededor de ellos, y no había luz. Pero, igual se robaron unas lamparitas bien bonitas que habían dentro del kiosco. Cuando se fue a ver, habían desaparecido. Y posteriormente sí se iluminó todo, se colocó lámparas LED alrededor, alrededor interior del parque. Todavía falta el perímetro externo, pero sí se dio bastante ese fenómeno que sí me interesaba compartirlo. El diseño de iluminación iba a ser bien bonito, pero no llegaron a realizarlo. Interesante, nosotros dos parquecitos, donde el parquecito Monumento a la Madre, que sí tiene iluminación y además tiene lámparas que cambian de color. Entonces eso le da un contraste bien bonito al parque. Y la permanencia de personas en él, que como decía Roberts en una conferencia, las cosas tienen que ser atractivas para que las personas las usen. Sí, exactamente. Gracias, Emma. Y yo quería hacerle una pregunta, Emma. ¿Cómo se mantienen los parques, estos que ha comentado usted? ¿Cómo anda el mantenimiento? Pues actualmente hay una persona que se encarga de darles el mantenimiento. Se contrataron unas personas que le han dado una pintura que realza en las bancas, en la parte del respaldar de ellas. Entonces se pintaron impresionante todas las bancas y se ve muy bonito. Y además cosas diferentes. Tiene buen mantenimiento, además tiene buen mantenimiento. Tiene buen mantenimiento, todavía le falta la jardinería, pero poco a poco. Yo creo que de no tener nada a lo que sea avanzado, pues es bastante. Uh-huh. Ahorita, recientemente, está el parquecito Monumento a la Madre, que sí usted lo conoció también. Ese parquecito estaba así como que no tenía color, le faltaba algo al parquecito. Y un proyecto que hizo el Club Rotario le puso color y igual van a tener también la pintura en el respaldar artística, pero cómo el color transforma el ambiente. Sí tenía iluminación, sí tenía lámparas que cambiaban de color, pero los colores que utilizaron eran un morado, un beige, ahora tienen un amarillo diferente, con blanco, con verde. Entonces esos colores como que son ya más llamativos y atraen más a las personas. Perfecto, Emma, muchas gracias. Parece que Ludín quiere participar también. Ludín, ¿tú quieres comentar algo? Sí, tenía más que todo una consulta para Carlos, que manifestara a él que tuvo mucho éxito el parque que hicieron en la Plaza San Sebastián. Sí, exactamente. Carlos, ¿en algún momento hicieron ustedes un estudio previo de niveles de delincuencia aquí en esta comunidad, el antes y el post después del mejoramiento de la plaza, para ver realmente si hubo mejoras
en los índices de criminalidad o delincuencia aquí en esta comunidad, ¿no? Sí, mira, ahí datos así duros no había levantado por la policía o por las autoridades, Ajá, pero lo que está claro es que ese es un lugar que estuvo abandonado durante mucho tiempo. ya, O sea, estaba absolutamente abandonado, era un basural, ahí se iban solamente a tomar, sí. no, nadie hacía uso de ese espacio, así que fue recuperado prácticamente desde cero, porque aun cuando no existían datos, todo el mundo lo consideraba como un espacio peligroso y un lugar donde nadie iba a hacer nada, porque además no había nada que hacer. O sea, en algún momento hubieron algunos juegos infantiles que quedaron abandonados, Ajá. y obviamente fue un proyecto bastante complejo de realizar porque es un lugar antropológico, ahí se realiza el Huancasco, Ya. que es una fiesta de sincretismo entre las culturas autóctonas y el cristianismo. Hay toda una cosa muy fuerte ahí, y Sí, antropología e exacto. historia tiene mucho que decir, tiene mucho que aportar en este proyecto bastante complejo de aprobar, pero hoy día el resultado es completamente diferente. O sea, instalamos unos kioscos que están en pleno funcionamiento, y se activó el área donde está la iglesia. Bueno, es otra cosa, es completamente diferente. Sí, exacto, porque digamos que en este caso sí se mejoró mucho lo que fue la cohesión social, Sí, la claro. vigilancia natural, quizás el reforzamiento territorial. Sí, Entonces, bueno, en cierta medida, solo para complementar, sería importante que tuviéramos como ese seguimiento y esas estadísticas realmente para ver realmente cuál es el impacto que estamos generando con, digamos, con este tipo de proyectos, porque si realmente nos están dando resultados, hay más que todos nosotros que tenemos un país tan problemático en esa área, entonces como que sería bueno, sí, ¿verdad? el tema está, Ludine, en que muchas veces las autoridades municipales no tienen datos. Entonces, también por Sí, otro lado, los proyectos se tienen que mover con tanta velocidad que así, incluso los términos exacto. de referencia a veces ni siquiera tienen considerado el levantamiento de datos iniciales. Entonces, nosotros hicimos algunos levantamientos de partida y los Sí, contrastamos con una última línea de base que tenemos, que levantamos no hace mucho, que estamos ahora terminando de afinar el último documento, y ujú, realmente... sí, excelente. Y bueno, así como para un pequeño aporte y dando así algo de seguimiento a lo que nosotros estamos elaborando ahorita con los fondos del KFW, por ejemplo, que se están haciendo planes parciales de mejoramiento para muchas colonias. Bueno, estamos en mi poca experiencia, digamos, estamos diseñando bastantes áreas verdes como proyectos complementarios, que no sé si, bueno, creo que esos correrían después por cuenta de la alcaldía, porque sí realmente se le está poniendo bastante empeño, digamos, y si si se pudieran llevar a cabo de manera completa esos planes parciales, porque como le comento, nosotros estamos diseñando bastante áreas verdes, entonces esto creo que vendría a mejorar muchísimo, por ejemplo, la vigilancia y todo, y la mejora de la calidad de vida en cuanto a lugares de esparcimiento para las comunidades que se están llevando a cabo estos planes, como le comento. Entonces, tal vez se los hacen llegar a usted, ¿verdad? No sé qué tanta, si a usted le van a presentar estos documentos, entonces ahí estamos diseñando áreas verdes, viendo lo que es la vegetación, que queden a cierta altura, según las recomendaciones que nos dan los documentos que estamos ahorita viendo. Eso más que todo sería como el pequeño aporte que pudiera hacer por ahora. Gracias, Luis, muy buen aporte. Sí, A la excelente. orden. Bueno, Hola, y lo otro, comentar hola. que no olviden que el paisajismo tiene que resolver dos dimensiones que es importante. ¿Cómo se va a mantener? Y el plan de gestión de actividades que va a tener. Porque es muy importante lo que decía Carlos, de que con esos atractores podemos atraer jóvenes y vigilantes naturales, pero a veces también tenemos que pensar anticipadamente qué actividades o qué plan de gestión va a tener el parque. Hola, Mercy, Sí. ¿cómo estás? Tú estabas levantando la manito. Sí, levanté la manita. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Buenas Que hace tardes. ratito me ausenté porque se fue la luz por acá. ¿Viste? Hola. Justamente hablando de la electricidad que falla a veces. Sí, Exactamente. acá se fue un ratito la luz. Bueno, acá comentarles la experiencia que hemos tenido con los parques. Ha costado mucho trabajo quitarle sobre todo a las autoridades, que parque es igual a niños.
¿no? Entonces, no es igual a niños los parques normalmente, aunque así se piensa en un inicio. Sobre todo tomando en consideración también parte de lo que decía Carlos y esta Ludín, que acaba de hablar, acá sí primero se hace el estudio para ver qué es, cuáles son los principales delitos, pero además si hay tribus urbanas, ¿no? Los parques hoy ya los estamos recuperando a partir de que se tienen en muchos parques. Hubo una campaña en la Ciudad de México, recuperaron parques donde pusieron los juegos y gimnasios al aire libre. Entonces, se preguntaron es volver a hacer una evaluación, la empezamos a trabajar y ahora dependiendo también la edad de la misma población de las colonias, cuál es la cercanía, la parte de los accesos, los vínculos que hay, como nos dice Maca, y ver el mantenimiento, nos ha llevado hasta resolver problemas, por ejemplo, en Durango, encontramos a dos tribus urbanas de esquetos y se hizo hasta una cooperativa. Hoy día ellos dan clases de patineta, ¿no? De bicicleta, y ya también se hizo la cooperativa y ellos exportan lo que son patinetas pintadas a mano, porque son grafiteros también. Entonces, se solucionaron dos problemáticas que había en la zona, la gente les tenía miedo, no iban al parque por eso, y hay una cantidad fuerte también de personas con pues ya de edad avanzada, entonces darles otro tipo de actividad física. También se están reconstruyendo algunos gimnasios al aire libre y pues el mantenimiento, desafortunadamente en este tipo de proyectos es lo primero que se recorta. Si hay personal, anteriormente en algunos había personal un poquito para ayudar a las personas de la tercera edad, o había clases al aire libre de aeróbics o zumba, que hoy así se llama. Y lo que se ha buscado también es hacer como dentro del parque o alguna instalación techada pequeña que también permita tener este centro comunitario de varias actividades culturales. Entonces, cómo se está solucionando un poquito la parte de los parques, y bueno, acá ya también les entró la tendencia de que sea para pagar menos electricidad en cuanto a las alcaldías y municipios, pues poner todo con energía solar, aunque la inversión es más fuerte en su momento. Y el mantenimiento, pues acá normalmente lo hacen las autoridades. Sin embargo, hay un ejemplo muy bueno con CERTEC Chihuahua, donde con Ceci Olivares, Maca, que lo certificaste tú, a ellos, hoy día la comunidad mantiene 33 parques. Wow. En el 2018 firmamos el convenio ya como el primer brazo que se desprende de CEPTED México Central, y fui a dar una actualización y todo, se hizo una reevaluación, y hoy día, si no hay dinero por parte ni de la asociación civil, que a veces recibe dinero de USAID o de ONU Habitat o del mismo gobierno municipal, aunque sea de a 5 pesos, 3 pesos, ellos mismos son los que aportan la pintura, la mano de obra, las clases las da la gente de la colonia, y tienen 33 parques en una de las zonas más fuertes en cuestión de violencia y de consumo de drogas para los jóvenes. Entonces, la verdad es que esos parques, y con lo que se logró hacer también, jalar un poco, fue que pusieron un centro comunitario y pedían que hubiera box. Entonces, entonces esta actividad deportiva también les ha ayudado mucho a los parques aledaños a la zona. Qué interesante, Mercy. Oye, una preguntita, es que me gustó eso de las tribus urbanas, lo encontré genial, que el parque sirva como para entrar así a la lógica o dinámica de las tribus urbanas. Y ahí trabajaron con los líderes de las tribus. ¿Cómo hicieron ese trabajo comunitario? Pues íbamos caminando en la calle y sí, nos pararon, tenían bien dividido el territorio, nos pararon y es así como, ¿qué vienen a hacer aquí? Y a nosotros el gobierno nunca nos invita a nada, los hicimos parte del diagnóstico, parte del diseño, y hoy día ellos por la clase a los chiquitos les cobran 10 pesos y rentan su patineta en 5, 15 pesos. Aparte, el gobierno municipal en este caso les da una ayuda, eso sí, tienen que estar limpios, no consumir ninguna droga, para pertenecer a la cooperativa, por ejemplo, pero los levantamos literal de la calle, ¿eh? O sea, muchos chicos en condición de calle.
Mira, pero qué bueno Entonces, que el parque haya servido para eso. así es, entonces, pues sí, nos dio así como mucha satisfacción porque algunos de ellos pues vivían en la calle o ya tienen algún recurso hasta para rentar un cuartito o algo así, y ellos mismos dan exhibiciones ya en fines de semana, entonces hay los espacios para que se reconcilien básicamente y participen. Exacto, Muy bonita gracias. experiencia. Excelente. Sí. Carlito está levantando ahí la manita. Sí, Maca, mira, dos cosas. Uno, con respecto al tema de la sostenibilidad y el mantenimiento, un poco en la misma línea de lo que estaba diciendo Mercedes. Nosotros trabajamos con lo que se llama las ORMAG, que son las organizaciones de mantenimiento, administración y gestión de los proyectos, que es una organización comunitaria que se hace cargo de administrar, mantener y gestionar cada proyecto. Ese proyecto parte, cuando se construye, se reserva un 5% del presupuesto de la obra que se les deja como un capital semilla para que puedan apoyar sus actividades de operación y mantenimiento. Y se les capacita muchísimo en tema de gestión, de tal manera que puedan ellos aprender a gestionar sus propios medios, sus propios recursos, y puedan dar buen mantenimiento y operación a los proyectos. Aparte de eso, cada proyecto municipal que nosotros hacemos, digamos dentro del municipio, la municipalidad se tiene que comprometer por punto de acta a dejar mensualmente o anualmente un 3% del total del monto de las inversiones que se han hecho. O sea, aseguramos de que haya un presupuesto de mantenimiento, pero si el municipio no cumple, cada comunidad tiene la capacitación, tiene un pequeño capital semilla con el que partir para poder generar más recursos. Y por otro lado, el otro comentario es lo que decía Mercy también en la misma línea. Nosotros también trabajamos con grupos de BMX, que son muchachos que andan en sus bicicletas y todo esto. Los sumamos a uno de los proyectos y les construimos en un centro de calidad de vida una pista donde pueden participar. Ahora, esto vinculado con el tema del paisaje urbano, ¿no es cierto? Ellos hicieron sus grafitis y hacen todo un tema con sus rayados, con su arte, y eso también forma parte del paisajismo. Entonces, el graffiti, por ejemplo, no siempre puede ser considerado como una mala cosa dentro del paisaje, porque también puede ser considerado una señal de que hay jóvenes que están capacitados y que están integrados a una actividad social pro-comunitaria. Entonces, aquí el tema, por ejemplo, de los prejuicios, uno los tiene que dejar fuera, y el grafitero puede ser tan útil al desarrollo de una comunidad como puede ser perjudicial dependiendo de la relación que uno tenga con él. Entonces, Sí. esas dos cosas quería comentar, pero por sobre todo, yo creo que es súper importante empezar a crear en torno a los proyectos las organizaciones comunitarias para que las mismas comunidades vayan haciendo un buen aporte, porque los municipios, como entidades de gobierno local, muchas veces están sobrepasados por la cantidad de cosas que tienen que hacer, y hay otras prioridades, y darle mantenimiento a un parque, por ejemplo, puede pasar a un último lugar. Entonces es ahí donde la comunidad organizada y capacitada tiene un rol súper importante que hacer. Absolutamente Muy de bien, acuerdo, qué bueno. Carlito. Sí, estoy súper de acuerdo. No sé si Meli, ¿estás por ahí, Meli? ¿Ahí me escuchas, Meli? Yo la había visto por acá, Melisa. Sí, aquí Hola, ando. Meli, ¿cómo ¿Macarena? estás? Ahí está la Meli. Espera un poquito, Emma, que al tiro te paso la palabra, Emma, pero quería pedirle a Meli, Ujú. que tiene una experiencia muy bonita con el Parque de Quebrada La Cruz, que la platique un poco, que la describa, porque nos tomó 3 años aproximadamente y fue una bonita experiencia CEPTED. Sí, la Quebrada de la Cruz, que está en Patagonia, Chile. Estuvimos trabajando ahí, yo estuve como 1 año y medio, yo creo, dentro del proyecto. Y era una quebrada, era un espacio que estaba abandonado, y que por su que hubiera este espacio donde se podían esconder a hacer algún acto delictivo o a quemar cosas o incluso esta quebrada estaba conectada por un puente peatonal
que conectaba también a comunidades con una escuela donde asistían las personas del puente, se convertían como en focos, personas a que pasaran y para poder asaltarlos, etcétera. Incluso hubo una violación bajo esa pasarela, entonces se convirtió como en un foco importante de temor para las comunidades. Y esta quebrada estaba rodeada por 3 comunidades que estaban más cercanas a la quebrada y que todas las comunidades le habían dado la espalda a este espacio, por lo que se convirtió en más oscuro, en un lugar donde era perfecto para que se empezaran a juntar este tipo de grupos delictivos. Entonces, se tuvo que hacer primeramente un trabajo de integración de estos 3 grupos porque toda esta situación había generado también disputas entre ellos. Se trabajó con los 3 grupos vecinales para poderlos unir y empezar también los trabajos de diseño y de diseño de esta quebrada para convertirlas a un parque. Entonces, a través de este trabajo se aplicaron las diferentes herramientas que vimos en los módulos pasados. Se vieron, el mapeo fue muy importante para identificar como las zonas, como es un lugar muy extenso, se tuvieron que seccionar por 4 zonas. Entonces el mapeo nos ayudó mucho para poder seccionarlo y poder identificar qué actividades se iban a insertar en qué espacios. Entonces, por ejemplo, la zona número 1 ya había una cancha y era mucho más sencillo poder, y era un terreno que estaba más plano. Entonces ahí se empezaron a insertar actividades de deporte, etcétera. La segunda, que era un poco más, que tenía una pendiente más pronunciada, la gente ya tenía unos árboles que eran endémicos y que los cuidaban, entonces les querían meter como jardines ahí. Entonces, de acuerdo a las necesidades y lo que querían los vecinos, empezaron a seccionar este parque. Y al final se pudo hacer un proyecto donde todas esas actividades pudieran integrarse. Y como inició este inicio de cambio de esta área fue que a través del municipio se pudieron poner luminarias y fueron unas luminarias especialmente iluminadas. Entonces dejó de ser este espacio como vacío, como un espacio verde donde se empezaron a integrar estas actividades deportivas primero y de juegos, y bueno, le dio como un cambio de 180 grados. Me parece que dentro de la presentación que acabamos de ver hubieron algunas fotos ahí, y ha sido como uno de los proyectos más importantes porque fue muy notorio el cambio de este espacio. Y muchas gracias, Meli. Efectivamente, nos tocó este proyecto como emblemático porque duró mucho tiempo y nos permitió desarrollar un ciclo CEPTED en todas las etapas, que es muy bueno, hasta en evaluación de impacto. Y esto un poco conectando con lo que tú decías, Ludin, que no siempre es fácil medir el impacto de una intervención, porque como dijo Carlos, no siempre los municipios cuentan con una línea base de indicadores delictivos o urbanos o sociales antes. Ajá. Pero en este caso nos tocó, y lo vamos a compartir acá en plataforma,
con parte de la evaluación de impacto, para que vean cómo calculamos los indicadores, cómo pudimos medir qué variables habíamos impactado. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar se mantuvo alta, pero logramos bajar robo en el espacio público. Entonces es interesante ver qué uno impacta y qué no con estas intervenciones, y cómo se pudieron medir las situaciones. Lo que más contenta nos pone con Meli y el equipo de despacho en Chile de PBK Consultores es que pudimos generar un expediente tan robusto que el año pasado postulamos, en agosto, a un fondo ya nacional para recibir mucho dinero por parte de este municipio para poder construir un parque completo de 5 hectáreas con extensiones viales, y lo ganamos. Eso también nos dio, o sea, nos verificó la importancia de las mediciones, porque una de las cosas que valoró este fondo es que, bueno, el proyecto era profundo, tenía calidad, pero también tenía mediciones. Entonces quisieron apostarle y ya ahora saliendo de la crisis más del COVID, parten las construcciones con esa inversión, lo que es algo súper positivo. Emma, usted quería decir algo, ¿no? Qué interesante todos los proyectos. Pues ahorita vamos a intervenir Barrio La Laguna. Hicimos un proyectito con la comunidad porque la comunidad tiene bastantes niños. Y entonces hemos hecho un diseño para un parquecito lineal de 60 por 4. Es bien angostito, pero se está adecuando para que la comunidad sea la primera comunidad que es súper marginal en tener su propio parquecito. Y además de eso, hay mucho entusiasmo por parte de las personas y se está gestionando todos los materiales por donaciones. Qué bueno. Sí, va a ser nuestro primer proyecto. Qué bueno, Y Emma. como de ese barrio ya tenemos bastante material, entonces sí está cerca del barrio La Laguna y del barrio El Retiro. También mencionar que el Parque Central se cometían hechos delictivos. Entonces, por eso es que permanecía generalmente la policía en el sitio, ¿verdad? Y que posteriormente pues se transformó con iluminación y a diseño de bancas con pinturas artísticas. Qué buena intervención, Emma. Tiene que darnos fotos, por favor, para estar viendo cómo va cambiando. Ludín, levanto la manito. Dígame, Sí, Ludín. dando seguimiento un poquito a lo que dice Emma, de que ahorita, bueno, lo que se observa más que todo en el Parque Central y que es un problema que ya pues no compete, digamos, a lo que nosotros hacemos, sino que hay un problema de, vaya, así para decirlo muy directamente, hay un problema de que hay muchas señoras durante cualquier hora del día que son trabajadoras sexuales y pues que realmente vienen digamos, a generar una imagen negativa del área. Porque sí, realmente el Parque Central ahorita está muy bonito, permanece bastante gente durante las horas laborales del día, pero ya en la tarde pues ya se vuelve un lugar solo y bueno, las únicas que quedan ahí pues son, digamos, esas señoras, que como les manifestaba, dan una imagen bien negativa, digamos, de la zona, pero ya es un problema pues que ya no compete, digamos, ¿verdad? Nuestra área, sino que ahí es donde tiene que entrar a actuar otra área profesional o que tenga que ver ya con cuestiones de población, no sé realmente qué se tendría que hacer en esa, cuál sería la intervención más acertada que se pudiera hacer digamos, para mejorar esta problemática. Si bien es cierto, pues ahorita por lo menos con la alcaldía hay proyectos y programas que se tienen a futuro para reactivar lo que es la zona centro, para dar mayor vida, porque durante todo el día hay bastante movimiento, hay bastante circulación y todo, pero ya como digamos todo el comercio ha venido a desplazar a la vivienda, ya lo que es en la noche, pues todas esas zonas quedan bastante desoladas y todo, entonces
ha cambiado realmente todo lo que es el uso de suelo y la dinámica del lugar realmente, lo vuelve realmente un espacio muerto durante la noche. Eso más que todo. Súper interesante el aporte, Ludin, porque ese es un tema que nos encontramos en muchas ciudades, y ahí es un trabajo profundo con esa comunidad de trabajadoras sexuales que tiene que hacer la municipalidad y las autoridades para poder recuperar ese sector y a ellas buscarles alternativas laborales de otro tipo, o que se desplacen hacia otro espacio de la ciudad. Pero es interesante el caso y complejo. Sí, ahí más que todo creo que sería que tendría que actuar otra ciencia, otra área profesional realmente, porque no, creo que estaríamos desplazando el problema realmente si lo mandamos para otro lugar. O sea, entonces, asistencia, tienen que ser asistentes, ¿verdad? ¿Cuál sería claro, asistentes sociales, sí. y ojalá que se les puedan dar alternativas de empleo. Sociales. Sí, eso, porque las personas cuando se dedican a esa parte no la cambian. Claro, entonces es bien un complejo. Hay que trabajar. Desplazarlo. Sí, Jorge, claro. ¿Cómo les va? Una preguntita. El tema del paisaje, uno trata de no ser autorreferencial, ¿no? Pero el tema del paisaje y los parques y la convivencia de las comunidades con la naturaleza en general, para mí es algo que ha sido novedoso, y me he incorporado a su análisis a partir de los estudios sobre la seguridad y lo que SEPTE aporta al tener el paisajismo como uno de sus pilares, ¿no? Pero yo no sé si es un problema de un modelo mental personal, pero lo que uno percibe es que en nuestras comunidades aquí en Argentina, el paisajismo no es algo que se observe como parte del entorno y como un bien que hace, como un recurso que hace a la calidad de vida, a la salud, al esparcimiento. Realmente casi que se lo ve como una fuerza indómita, que cuando choca y perturba en su crecimiento natural, aparecen cuadrillas de operarios enardecidos que a machetazo limpio destruyen los árboles, digamos. Acá tenemos en Córdoba las cuadrillas de las empresas de energía que cuando crecen un poquito los árboles aparecen, tiran un par de escaleras y hacen unos desastres con los árboles, ¿no? Pasan cosas terroríficas, ¿no? Entonces realmente eso también muestra que desde las autoridades públicas no se prevé el mantenimiento, sino simplemente es ponerle el freno a esa fuerza indómita natural. También uno puede aclarar de que en estos últimos años ha habido movimientos, pero espasmódicos, que han procurado hacernos ver el río como áreas olvidadas por el habitante urbano, generar algunos parques nuevos, pero es como que de arriba hacia abajo, en algunos momentos surge alguna corriente desde determinados sectores de poder o de gobierno, que viene un funcionario, conmueve un poco las estructuras, generan algunas inversiones en un parque y después se cae todo nuevamente. Y esto tiene que ver con la sustentabilidad de determinadas políticas, ¿no? Me da la sensación de que la comunidad aquí no observa al paisaje, al recurso natural como un recurso valioso para la calidad de vida. Yo no sé si en el concierto de todas las otras comunidades latinoamericanas ustedes ven eso. A lo mejor Esther, que es arquitecta, me puede decir, no, lo que pasa es que vos estás viendo como abogado, Jofre, te estás equivocando, que ella comparte el mismo escenario geográfico, pero uno también tiene que reconocer que tiene sus limitaciones, el tema de haber sido formado en códigos, pero es lo que uno ve aquí. No sé si ustedes me pueden enriquecer si allá, en otros lugares más allá de la tasa en la que vivo, las comunidades tienen otras exigencias o tiene que ser de arriba hacia abajo.
No sé si Esther quiere complementar. Ahí lo apareció que... Esther, a lo mejor sí. me reta. Ah. No sé si Esther quiere complementar lo que dijo Jorge. ¿Estará con micrófono, Esther? Sí. El Hola. micrófono, Esther. No se le escucha. Ahí A está. ver. Creo que en realidad Jorge tiene una idea un poquito pasada de moda. Es cierto que durante mucho tiempo ese fue el obrar, pero debemos reconocer que de unos 6 o 7 años a esta parte, lo que es en Córdoba, tanto la provincia como el municipio se ha ocupado mucho, incluso ha hecho lugares que la expectativa era bastante pobre en cuanto a el uso, el mantenimiento y demás, y realmente resultaron ser un éxito como se sacó una cárcel de mujeres que estaba en un lugar relativamente céntrico, se recuperó una parte con locales comerciales y restaurantes, se mantuvo la capilla de la cárcel como lugar de exposición y de conciertos, y todo el resto de la cárcel se demolió y se hizo un parque con una fuente que realmente tiene un uso. Eso está en un área en Nueva Córdoba, donde viven el 80% de los estudiantes universitarios. Y tiene un uso fantástico, y lo que es más llamativo, que desde mi punto de vista no iba a tener tanto éxito, es el mantenimiento que le dan los estudiantes. Ahora es a la ciudad muy importante, y también se ha recuperado un museo que había, y se ha hecho un parque, que el uso realmente está siendo fantástico. Y insisto, el mantenimiento, porque no sé si ustedes conocen, pero hay una cosa muy típica acá que son los choripanes, que son unos sándwiches hechos con chorizo, que instalan unos carritos por todos lados en los momentos de manifestación, o en cualquier oportunidad hay kioscos de choripanes que son por lo general bastante poco legales. Y he visto, sobre todo en estos que se han hecho en la periferia, que en cuanto se instala un choripanero, vienen, lo sacan. La verdad que se está tomando, diciendo con el comando, otra idea de lo que son de los parques, los utilizan, los cuidan dentro de lo que es posible. Es cierto que nosotros vivimos en una ciudad donde en 15 minutos uno puede estar en una montaña, en el medio de, podemos decir, del campo, o de un lugar verde y agradable. Entonces, es a diferencia de Buenos Aires, que uno en 15 minutos está en otro barrio céntrico. Nosotros, a pesar de ser una ciudad grande, por la fisonomía de la ciudad, es muy fácil acceder a lagos, a lugares para el fin de semana. En menos de media hora uno está en un área verde agradable. Un poco Esther respondió cuando dijo el gobierno o los gobiernos en los últimos 6 años. Por eso mi pregunta iba dirigida, si esto es una exigencia de la ciudadanía o de las comunidades en los otros países, que no desde aquí particularmente Argentina, sino otros países, las comunidades exigen, pero porque me da la sensación de que aquí termina siendo lo de arriba hacia abajo y no como una exigencia ciudadana, digamos, ¿no? Es una cosa que puede ser, como dice Esther, que nuestra cercanía con la sierra, con el campo, hace que no lo tomemos como necesario para incorporar al paisajismo dentro de la vida urbana. Pero como para cerrar esta idea, tengo que reivindicar a Daniela sobre si soy antiguo o no, porque ya a esta altura ya me hace usar chupines, así que me he puesto más a la moda de última, ¿no?
Bueno, Algo que nunca pensé que iba a usar, digamos. Tu cabeza está afilada, o sea que por más chupines que uses. Oye, Jorge. Te falta quincho en la cabeza. Exacto, Jorge, quizás yo te quería como complementar lo que tú decías. Después de la experiencia que tuvimos en el Parque La Cruz, en Patagonia, con Melissa y con el municipio, finalmente ellos, a partir de la experiencia, desarrollaron una ordenanza de espacios públicos. Y en esta ordenanza, ahí no sé si me escuchan, y en esta ordenanza lo que hicieron fue incorporar los criterios de CEPTED, pero fue una vez que realizaron el experimento y que se dieron cuenta que era factible, porque muchas veces cambiar los hábitos o cambiar los reglamentos institucionales no es tan fácil, especialmente en el sector público, pero cuando uno los invita a hacer un proyecto piloto que funciona, están más abiertos a cambiar las regulaciones o las ordenanzas, que en este caso fue la ordenanza de espacios públicos de Coyhaique, de la ciudad. Sí. Maca. Dime, Carlos. Sí, para complementar un poco eso, yo creo que el tema está que dentro de lo factible, dentro de lo que esté al alcance nuestro, poder hacer incidencia a nivel de ordenanzas o de política pública. Yo creo que las comunidades, por un lado, bueno, dependiendo del país y del sector y del lugar donde uno se encuentre, tienen más o menos organización. Aquí en Honduras, por lo menos, la organización comunitaria es extraordinariamente débil y es muy poco probable que la gente vaya a ir a pedir un parque, porque lo primero que va a pedir es trabajo y comida. O sea, eso es primero, si va a pedir algo. Pero por otro lado, de donde viene muchas veces el daño más grande es desde las autoridades, porque en la agenda de ellos hay otros temas que no son necesariamente, y lo digo con mucho respeto, pero es que así es como lo veo, el bienestar público. O sea, están primero los contratos de obras, están primero los contratos económicos, y yo veo aquí en Tegucigalpa qué cantidad de árboles han cortado. Aquí a 2 cuadras donde yo vivo, frente al mall, frente a un centro comercial, cortaron una cantidad de árboles hermosos para poder hacer pasar una vía elevada para movilizar más carros. Y eso está convertido completamente en un peladero ahora. Y supuestamente hicieron esa compensación de arbórea poniendo árboles tirados, unas ramitas así que no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir en una mediana en el anillo central, en el anillo periférico. Entonces, la única forma de poder proteger de alguna manera o promover las áreas verdes, los parques, los jardines, es a través de ordenanzas. Y como decía Macarena, a través de ejercicios donde se pueda demostrar de manera inevitable, digamos, el beneficio que esto tiene. Ahora, yo no sé, espero que después de toda esta gran crisis, donde se ha visto el impacto que tiene, ¿no es cierto?, la falta de cuidado a la naturaleza, y con qué velocidad también la naturaleza se recupera cuando no estamos interviniendo negativamente en ella. Yo no sé si va a haber algún cambio en la mirada de las autoridades. Espero que sí, pero muchas veces el gran daño viene desde ahí. Por lo tanto, la única forma de protegernos contra eso es a través de ordenanzas, a través de regulaciones y obviamente a través de la cultura comunitaria, porque también nos hemos encontrado que hemos construido parques muy bonitos y las mismas comunidades se encargan de destruirlos porque no tienen una cultura de uso, no tienen una cultura de cuidado, que también es algo que se debe aprender y con lo que hay que hacer un trabajo bastante intenso. Así que creo que, para resumir, un trabajo fundamental es a través de ordenanzas, instrumentos jurídicos que nos permitan tener alguna herramienta para proteger, porque también podemos construir, podemos hacer, y al día siguiente o al mes siguiente viene una inmobiliaria y no hay una ordenanza que proteja eso, y el parque que hicimos se lo van a llevar para construir departamentos. Entonces, por ahí yo creo que va el tema. Sí, bueno, amigos y amigas, ya vamos a tener que ir cerrando por la hora, porque ya llevamos 1 hora y media, pero quería agradecerles la participación. Nuevamente grabamos todas estas participaciones, se las vamos a compartir, muy enriquecedoras todas. También recordarles que este lunes tenemos 2 webinars que son súper interesantes, no se los pierdan, por favor. El lunes 13 de abril parte con el equipo de Argentina,
que con un excelente webinar que se conecta temáticamente. Ahí va a estar participando Max también, y va a estar Armando García Neri de México, y se conecta después con un webinar que vamos a tener como CEPTET Región desde Chile, que es sobre aislamiento social y conexión humana. Es un temazo, tenemos que tocarlo como septenianos, así que espero que participen. Ustedes que están en este curso tienen entrada liberada, así que no hay problema, lo único que necesitamos es que estén disponibles y que se conecten. Y ahí para inscribirse es con Melissa, que está acá escuchando, y los que estén interesados, Meli... Sí, que me manden un mensaje para agregarlos a la lista y mandarles la información. Sí, porque es muy importante el debate que vamos a tener al respecto, y ya tenemos hartos inscritos regionales, entonces gente que nunca ha escuchado de CEPTET, que están súper curiosos, y va a ser una gran oportunidad. Así que los esperamos, y muchas gracias por su tiempo y sus ideas y disposición, y que sigamos adelante con este proceso de aprendizaje. Mucho gusto, me encantó verlos, así que nos vemos el próximo sábado. En vivo y en directo. Bueno, y el lunes, en el webinar. Nos vemos, compañeros. Esther quería decir algo. Ah, Esther, perdón. Quería decir algo. No le vi la manita. Yo quería decir una cosa Esther. muy pequeña, que ahí me oyen, una sola cosita que no se ha nombrado en ningún momento, que es el clima. No es lo mismo hacer un parque en Canadá que hacer un parque en el Sahara o en Abu Dhabi, donde la gente en los lugares donde hace mucho frío realmente necesitan salir al sol. Y nosotros que somos unos derrochones de buen clima, a veces no lo tenemos tanto en cuenta, y a veces hasta no podemos usar esos parques por cuestiones climáticas, porque si uno tiene 40 grados, no se va a ir a sentar a una banca con un piso de cemento, por más árbol o flor que tenga al lado. Entonces creo que es otro tema que hay que tener en cuenta en el diseño y en todo esto que hemos estado hablando. La regulación bioclimática. Exactamente. Sí. Muy importante aporte. Sí, pero muchas gracias, estuvo muy bueno, muy importante para que lo pongamos en los apuntes. Y nos vemos entonces el lunes, ahí en distanciamiento social y conexión humana. Que tengan... ¿A qué hora es? ¿Qué hora es? Es a las 7 de la tarde de Chile. Que ahí Carlos podrá indicarnos. 5 horas de Honduras. 5 de la tarde, hora de Honduras. Perfecto. Bueno, un gusto de verles a todos. Sí. Todas. Gracias. Nos vemos. Adiós. Chao. Bye. Chao. Chao.